Los icebergs son esos temas que parece que ya pasaron de moda, pero la verdad es que YouTube insiste en su vigencia. Dicho esto, admito ser un fan del tópico, los datos curiosos, anécdotas turbias, etc. En la mayoría de los casos claramente son exageraciones, pero eso no quita el hecho de que las notas tengan el tono esotérico que hace de los videos interesantes. Como habrán notado, el iceberg de esta ocasión es el de Perú, el más actual y el más interesante que pude encontrar. Agradecimiento a Reddit. Asumo que también notaron que los niveles son 10 y cada uno lleva muchos temas a tratar. No me queda de otra que dividir esto en 3 partes. Sin alargar más la introducción, comencemos ya. Nivel 1. Peter Castell. La pandemia de los 90. A fines del mes pasado hizo su ingreso al Perú el aterrador bacilo del cólera, aparentemente portado por 2 tripulantes de un barco chino que arribó al puerto norteño de Chimbote. La variedad que llegó a nuestro país es la temible bacteria Vibrio cholerae, una de las más peligrosas por sus devastadores efectos, que no tardó en expandirse como reguero de pólvora debido a las deficientes condiciones de salubridad del Perú. El amor en los tiempos del cólera. En el 91 el cólera, cuyo verdadero nombre es Vibrio, llegó al Perú, iniciándose en Chancay, Piura y Chimbote. El punto máximo fue en el 92, deshidratación, diarrea, vómitos y la muerte, fue la consecuencia de no incluir una higiene adecuada en la rutina diaria. Las medidas de control y prevención comenzaron a surtir efecto y el número de casos comenzó a disminuir gradualmente. Supongo que, si este caso tiene su puesto en este iceberg. El soldado anónimo. De todas las guerras que hubieron en mi país, la del Pacífico se le desprende este punto del iceberg, un héroe caído de esta batalla famoso, pero que irónicamente se le desconoce su identidad, pero se comprobó su sacrificio por su patria. Es por ello que en la Plaza Bolívar, frente a la sede del Congreso de la República, el famoso soldado desconocido tiene una cripta en su honor. Desconocido es tu nombre, pero inmortal tu hazaña en defensa de la patria, se lee en la cripta en el espacio, que rinde homenaje al joven que dejó huella en la historia del Perú. Las luces del terremoto del 2007. Temblor. Como olvidar el sismo del 2007, es imposible. Vivir eso fue una experiencia sobrecogedora, y la cereza sobre el pastel fueron esas luces que brillaron en el cielo. Sabía que encontraría una explicación para ese fenómeno y así fue, se las dejo. Las ondas sísmicas llegaron a Lima y por algún mecanismo transfirieron esta energía a emanaciones de cargas eléctricas. Estas cargas han aflorado y han producido luminiscencia en el cielo. El investigador asociado de INRAS, Antonio Lira, dijo que hay condiciones para que se produzcan estos fenómenos de luminiscencia. Primero, el terremoto tiene que ser a partir de la escala 5 o 6 en grados Richter. También tiene que considerarse las condiciones geológicas, es decir, el sismo tiene que ser relativamente superficial para que la carga eléctrica aparezca en el cielo. Así es, señores, la ciencia lo explica, casi todo. Las tácticas de Avelino Cáceres. Estratega, militar, héroe de la patria, expresidente, ese fue esta figura de la historia del Perú. Lo que lo trae en este punto del iceberg. Su fama por el talento militar. El cálculo en la batalla, la más famosa, la Guarimpampeada. Según encontré, basaba sus técnicas en 5 puntos: la ubicación, la sorpresa, audacia con inteligencia, emplear los recursos disponibles, el entrenamiento exhaustivo. Para su ejército era el Taita Cáceres, para sus rivales y la historia el Brujo de los Andes. La marcha de los 4 suyos y el Banco de la Nación. Esta marcha de los 4 suyos se inicia esta noche. El camino al rescate pronto de un nuevo amanecer democrático. En el 2000 y debido a la elección de Yukimori y obvias maniobras de
¡Soy inocente! Para seguir en el poder, Toledo organizó la Marcha de los Cuatro Suyos. Cuando él aún no tenía ese rechazo de la opinión pública, dicha marcha fue tumultuosa, saliéndose de control, llevándose consigo la seguridad del Banco de la Nación. Y los enfrentamientos seguían en el centro de Lima. La historia adentro era otra. Una lucha por sofocar las llamas y por vivir eran las premisas. Sandro Bailón. El 1 de enero del 2000, la promesa del fútbol nacional, Sandro Bailón perdió la vida en un accidente de tránsito por la Costa Verde, una verdadera lástima para la dolida Alianza Lima-La Lacy de América, EGEM. Como sea, Libero tiene más detalles del caso. ¿Sí? La verdad es que eran aproximadamente las 5:45 de la mañana, cuando el mudo incrustó su vehículo contra un poste de alumbrado público, mientras manejaba por una de las curvas de acceso de la Costa Verde a la altura de la playa Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar. El central de 23 años, que tenía aparentes signos de ebriedad, llevaba el auto a más de 130 km por hora, cuando recibió una funesta llamada, la misma que lo distrajo e hizo que los reflejos simplemente no respondieran. Bailón cogió el móvil, no se percató de la curva que tenía al frente a él y el resto, bueno, el resto ya es historia. El quinto set de la final de Seúl 88. Hasta el día de hoy se recuerda la final de ese partido. Supongo que haberlo vivido debió ser genial, ya que hablamos de una final de Olimpiada y ver ese set final donde los puntos favorecedores estaban muy reñidos puso las pulsaciones al máximo. Era 1988. Seúl estaba al otro lado del planeta, pero pegado a la ilusión. Nuestra selección de vóley disputaba nada menos que la final de las Olimpiadas y estaba más cerca que nunca de traerse la medalla de oro. Aquel día todos los despertadores del país sonaron de madrugada y millones de peruanos nos aferramos a la pantalla y a la esperanza. Perú 15, al servicio. Vamos, Gaby. Rosa, a no ponerse nerviosa, muchachos. Se perdió jugando hasta el final. Perú estaba a punto de meter un match point, después lo tuvo Unión Soviética, nuevamente lo tuvo Perú y lo tuvimos 2 veces nosotros y no lo hicimos y después al final de cuentas lamentablemente lo hicieron ellos. Pero fue un momento muy crítico, muy emotivo, porque uno sentía que ya estaba por conseguirlo y de repente se nos fue de las manos. La ivermectina y el ácido clorhídrico. Todo lo que pude averiguar es que se estaba usando la ivermectina para poder acabar con el virus COVID-19. Ya que este es de uso para ello, los virus, pero según se es perjudicial, en cuanto al ácido clorhídrico solo pude hallar que su asociación es dañina. Verter ácido sulfúrico en un rollo de papel higiénico produce un resultado inesperado. Miren. Esto ocurre porque el ácido sulfúrico está deshidratando el rollo de papel higiénico, es decir que evapora las moléculas de agua. Es muy similar a quemarlo, por eso obtienes este efecto carbonizado. Pero en realidad no se quema porque no produce CO2. El carbono se queda en el papel y consigues este residuo negro de carbono. El agua de Calabozos. Acá debo tener precaución. YouTube debido a estos tiempos es muy sensible. Bien, este caso sugiere que el agua de Calabozos tiene sustancias que reducen las hormonas masculinas, provocando así el aumento de la población homosexual. De hecho hay un caso de un alcalde de Guarmey sugiriendo esta hipótesis entrecomillada. Yo lo dejo ahí. Tú sé el juez. No creo que sean homofóbicos, solo ignorantes, aunque casi sean sinónimos. Julinho en la final de la Libertadores del 97. Un caso de oportunidad perdida. Nuestro Seucinho en el 97 tuvo la chance de hacer historia en la Libertadores con la camiseta del Cristal. Una frustración que jamás se podrá quitar. Se o título vier, metade dele já tem dono, é do goleiro Dida. Grande defesa, a primeira foi excelente, a segunda foi monumental. De novo, para ver quantas vezes puder. Dida cai, vem o jogador para fazer o gol, com o pé direito. Yo me sentí responsable de no haber hecho el gol.
si tú me preguntas ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto te demoraste en sacarte eso de la cabeza? Hasta hoy nunca saqué de mi cabeza. Hasta hoy no saco de mi cabeza. Hay días que estoy solo en mi casa y comienzo a hacer memoria. Otro día pusieron en YouTube el gol entrando. Y yo conmemorando y Cristal saliendo campeón. Eso de ahí pasa en mi cabeza todos los días. Nunca he sacado ele. Y me gustaría que los hinchas de Cristal sepan, nunca me he sacado esa jugada de la cabeza. Me duele hasta hoy. Hay momentos que no miento, que yo estoy en la cama solo y lloro. Los huecos sin fondo en la sierra. Esto sí que es una lástima, un tema que suena realmente interesante y no encontré nada del tema, ni en YouTube ni en páginas webs. Si alguien sabe algo de esto, por favor, sería genial que lo comparta. Lo lamento. Construcciones secretas en la selva. Nuevamente internet me falla y por consecuencia yo a ustedes, prefiero ser sincero a mentir. Vuelvo a pedirles colaboración a los que estén al tanto del tema, porque esto de construcciones secretas suena interesante. La Operación Chavín de Guantar en Counter-Strike, una de las operaciones más exitosas en la historia, referenciadas en un videojuego conocido. CS_Mansion fue uno de los primeros mapas que se creó en Counter-Strike, cuando este era un map de Half-Life, y aunque pasó desapercibido en muchas partes del mundo, los gamers peruanos, que solían acudir a cabinas de internet para jugar con sus amigos de barrio, hicieron de este escenario uno de los más jugados tanto en LAN como en solitario con compañía de bots. El Chavo del 8 después del flash de las elecciones del 2000. Por la tipografía veo que el creador del iceberg puso recientemente este dato. En fin, viví esas fechas y no recuerdo con claridad ese hecho que asumo debió pasar en Canal 4, quien posee los derechos de transmisión del programa de Roberto Gómez Bolaños. Como sea, no encontré nada en YouTube ni en páginas, otra lástima. Ollanta Humala va a la segunda vuelta que se disputará el 5 de junio. Va seguro a la segunda vuelta. Es el único que podemos dar como firme. Ollanta Humala con 31.6%, algunos puntos por encima de lo que revelaban las últimas encuestas. Y el segundo lugar tendrá que definirse entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Hay una ligera ventaja, como ustedes ven, 21.4 para Keiko Fujimori, 19.2 para Pedro Pablo Kuczynski, pero justamente... Lo que sí es seguro es que Ollanta Humala estará en la segunda vuelta porque la distancia frente al segundo lugar es bastante amplia. Bueno, efectivamente, y vamos a conocer después con Alfredo. San Damián, pueblo de mayoría mujeres. Es un pueblo de Guarochirí, solo encontré datos de relieve, su población que es de 1.220 habitantes, que está al lado del río Lurín, los toros bravos, etcétera, pero nada de lo que trae a este punto del iceberg. En los videos que me documenté vi ambos géneros, en sí creo que es un caso perdido. Yuka es alcohólico. Para nosotros los seguidores de JB y sus programas con los que contó con Enrique Espejo, Yuka es más que sabido la tendencia del señor por la bebida alcohólica. Cuentan anécdotas de terminar en el Parque de los Bomberos. Entre otras, parece ser que al señor no le gustan estas indiscreciones. Encontré una nota del Trome al respecto. Así lo señaló en declaraciones a Trome, donde aseguró que pese a que ya ha manifestado su malestar, no ha sido escuchado. Incluso, le expresé a Jorge mi malestar y me dijo que eso le causa risa a la gente, pero no a mí, aseguró el cómico, quien sostuvo que solo bebe de manera social. En verdad, no me gusta y tampoco a mi familia que bromeen con que llego al canal mareado o que soy borracho, porque la gente cree que soy alcohólico y no lo soy, manifestó. Dale. Vamos, dale. ¿Qué tienes hoy de reco... madre? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Basura! ¡Manicero! ¡Chizo! No, déjame que te explique, mi amor. No, cállate, Israel. Y no me vuelvas a llamar en tu vida. ¡Basura! ¡Manicero! ¡Chizo! Mi amor, mamacita, mi vida. Eso no se hace, compadre. Eres basura, manicero, chizo, basura. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Ponte para acá, hermano. Que no te conozca, se lo juro por mi madre que me da una vergüenza. ¿Cuál es el problema? Eres una basura, eres un manicero, eres hechizo.
Paisanita, no conozco nada. Paisana, ¿qué he hecho yo? A tu salud. Paisana, ¡basura! ¡Panicero! ¡Eres un chisto! Dime una cosita, Sí, dime. ¿A qué te lo...? Un ratito, ¿ah? Casi estás ahí. No, es una mosca que estaba criando, amigo, disculpa. ¡Qué pin! Y entonces... María Reich y la mano con 4 dedos. Esta anécdota es una gran curiosidad o mejor dicho coincidencia, ya que la figura del mono de 9 dedos y una cola es la favorita de la arqueóloga. Encontré este dato en el Facebook de Asociación María Reich. Durante uno de sus paseos María se pinchó el dedo medio de su mano izquierda. Como la infección había avanzado demasiado, le tuvieron que amputar el dedo. 20 años después, este detalle anecdótico cobraría un sello mágico cuando al develar en 1952 la figura del mono en las pampas de Nazca, se dio con la sorpresa de que los antiguos nazquenses lo habían dibujado con 9 dedos. Fue entonces cuando el antiguo Perú le volvía a demostrar a la estudiosa alemana que Nazca y María estaban sólidamente unidas de la mano por un destino común. Pasadizo obstruido de Machu Picchu. La cultura histórica del Perú es grandiosa. Un arqueólogo francés descubrió hace 10 años un pasadizo obstruido que bien podría llegar a Machu Picchu. Parece ser que no encontró apoyo para seguir con las investigaciones. ¿Por qué no me sorprende? Detrás de este muro hay unas escaleras, unas gradas que hemos localizado, conduciendo hacia un salón grande y luego varias cavidades. Y podemos ver que detrás de estas primeras capas de piedras en Pirca hay un tapiado que podemos sacar así, que podemos ver que hay muchos espacios. Parece increíble que el sitio hasta ahora nunca ha sido estudiado. Siempre aceptar cosas de la sierra. Me imagino que este punto hará referencia a la tendencia condescendiente para los grupos que antaño eran discriminados, marginados, etcétera, etcétera. Progresismo. Está bueno siempre aceptarnos a todos, somos peruanos. Por lo que interpreto del título refiere a que debemos integrar a regañadientas todo lo que venga del interior del país. En fin, si una cultura me agrada la uso para inspirarme de ella, venga de donde venga. Así le rendimos genuino respeto. No por imposiciones. Miguel Das, Gaon García. Perú declarándole la guerra a Alemania. Esto es de conocimiento público. El 12 de febrero de 1945, nuestro país le declara la guerra a Alemania y Japón, a pocos meses del fin de la conflagración. Ello sirvió para ser admitido como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Si el iceberg hace referencia a otro evento, lo ignoro. Desaparición de gente para rituales benecos. De existir estos casos no están bien documentados. Solo encontré de secuestradores para venta de órganos, extorsiones, pero rituales de cualquier índole, no. Me hubiera gustado encontrar algo. Los muchachitos de Haya de la Torre, 1964. Por un momento creí que este dato se refería a sus discípulos. Pero esta nota que encontré en una de mis páginas favoritas, aquí Perú, créditos para ellos, es algo más que curioso. Les leo la nota, 21 de febrero de 1964. Con el lema de ni pan sin libertad ni libertad sin pan, se ofreció uno de los espectáculos más insólitos que se hayan presentado, en homenaje al jefe del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. La revista Caretas publicó estas fotos junto a un artículo, de un tono malicioso y sarcástico, dicho sea de paso, titulado El espectáculo más grande del mundo, Haya, el hombre que no sabe montar a caballo. Busca atraer las mentes juveniles y del pueblo en general con espectáculos en que mozos sencillotes exhiben sus molleras.
sus pechugas y sus muslos sobre un carro que pasa delante de la tribuna en que él, inclinado hacia adelante, en su criollo balcón, agita su pañuelo blanco, mientras en los sensitivos músculos de su cara se dibuja una suave sonrisa de placer. Pago a la tierra en el Estadio Monumental. Estos ritos peruanos cabalísticos fueron usados en el Monumental. Hay una nota del Libero que lo confirma. Es claro recordar cierta historia que involucra a los hinchas cremas con relación al Estadio Monumental. Y es que este acto se revivirá con miras a la temporada 2023 para que el plantel merengue logre dar la vuelta olímpica a fines de año. Y es que se conoce que el Estadio Monumental se construyó sobre uno de los cementerios más grandes de la Confederación Inca, lo que generó que el cuadro de Universitario no logre los resultados esperados. Aficionados cremas se percataron de este hecho en el 2002 y fueron recogiendo todo tipo de información para conocer los antepasados que estaban bajo el Estadio Monumental. Dado ello, hinchas conversaron con chamanes de Cusco para que se hagan presente en el Estadio Monumental. Todo esto se dio en el 2008 y Universitario de Deportes comenzó a destacar en el torneo local. De hecho, los cremas se hicieron con el torneo Apertura e hicieron ilusionar a sus hinchas. Sin embargo, lo más esperado fue en el 2009, donde consiguieron el título nacional en el mismo Estadio Monumental. Facultad Militar de la UNI cancelado por profes ligados a terrorismo. Nuevamente no encuentro nada del tema, vuelvo a pedirles información a ustedes si es que saben algo, gracias por entender. Radios piratas comunistas, ni YouTube, ni páginas web, ni siquiera en foros peruanos, no tengo duda de que existan radios piratas, de hecho mi favorita es o mejor dicho era Radio Master. Volviendo al tema, espero que de existir hayan sido clausuradas, por ser piratas y por ser comunistas. Cines porno cuna de pedófilos. Es la primera vez que me alegra no haber encontrado nada en específico del tema, lo que sí, este punto me da a pensar en lo terrible del final que según dicen fueron cines bellísimos en sus días. Por los años 60, otra era la historia en el centro de Lima. Su esplendor y elegancia hicieron de sus calles las favoritas para visitar en familia. Sobre todo fueron sus cines los centros de entretenimiento más concurridos de la época. Los más prestigiosos y exclusivos quizá fueron el Cine Colmena, el Le París y el Cine Tauro. Pero había otro más popular que brindaba sus funciones a media cuadra del parque universitario, conocido como el Cine Omnia. Es uno de los cines que aparece en 1930 en el centro de Lima, que no siempre fue visible, era un cine más bien caleta, cine solapa. Entonces ni siquiera la fachada se parece a la de un cine, pues la fachada es una fachada que parece más bien un corralón. Y ahí pues antes se presentaban orquestas de jazz. ¿Y cuándo fue la decadencia de este cine o el cambio? Sí, la decadencia del centro de Lima creo que ocurre en el año 1980-81, cuando aparece Frejolito, el alcalde de Lima, y abre. O sea, Alfonso Barrantes fue un alcalde socialista que tuvo esta visión media populista de abrir el centro, o sea, de quitarle las restricciones que había. Y en ese momento creo que se jodió Lima, ¿no? Geopolímero o superconcreto andino. Otra creación de los antiguos peruanos. Probablemente utilizaban cierto tipo de espejos para concentrar el calor con la finalidad de cortar la roca, procedimiento que nos recuerda el uso del actual llamado rayo láser. Por otro lado, se afirma que en una tumba precolombina se encontró un recipiente de cerámica herméticamente cerrado, que contenía al parecer el extracto de una hoja, pues cuando el líquido se derramó accidentalmente sobre una enorme roca, ésta se ablandó hasta quedar convertida en pasta. La intención del presidente de Estados Unidos de ayudar al Perú en la Guerra del Pacífico. No encontré datos en específico del presidente norteamericano, solo esto. Lo que confiesa al final es muy interesante. Yo creo que este resultado de la guerra peruano-chilena destruye la influencia norteamericana en la costa del Pacífico Sur y literalmente arrasa con los intereses comerciales americanos en esta vasta región. Los intereses que representaba James Bain eran nacionales, pero también personales, para que Estados Unidos ingresara a la guerra y sacara provecho de ella. Estados Unidos evaluaba incluso la posibilidad de anexar el Perú a su territorio, volvernos una suerte de Puerto Rico. Necesitaba de una excusa clara,
Por eso aplicaron la política Monroe, American for the Americans, América para los americanos. La necesidad de una supuesta intervención europea justificaba la intervención del gobierno de Estados Unidos. Jorge Basaber explica la intervención de Brains. Cualquiera que hubiese sido los móviles de Brain en su política en relación a la guerra entre Perú y Chile, lo cierto es que invocó en todo momento limpios principios de derecho. Derecho de piso en la TV. Es un consenso la idea de que debes tener contacto para llegar a las pantallas. En los inicios de la televisión solo bastaba tu talento y algo de suerte. De hecho, chateaba con un contacto de Instagram que llegó a tener un papel pequeño en una famosa serie peruana. Me contó lo cerrado que era ese círculo. Debía ser de la misma ideología política que ellos. Termino este punto diciendo que a medida que pase el tiempo ya nadie querrá ser figura de la televisión sino de Internet. Cierto, eso ya está pasando. Los episodios del Valor de la Verdad no emitidos. Mi idea de esto, al parecer solo hay uno, es el de Shirley Arica. Al parecer el programa fue cambiado por otro de Janet Barbosa. La noticia indica que es porque en el transcurso del episodio soltaría secretos muy fuertes para con jugadores de fútbol y un cantante de cumbia. Es todo. Jordi Reina y el celular de la voleibolista. Recuerdo este caso, la lamentable muerte de una joven voleibolista que ocurrió en la fiesta del departamento de un futbolista. Se cree que en el celular de la joven que curiosamente se perdió hay información que pueda esclarecer o no este caso. Mujeres cagando en principio de la pandemia. Me parece que esto es idea del que hizo el iceberg, o tal vez no, la insanidad no conoce límites y algo así no nos es difícil de creer. Timoteo se cogí, en serio. Siguiente tema, de hecho dicen que se llevaban mal. Next. La huelga. Este punto es poco específico, ya que huelgas han habido siempre y por todo, las justificadas y las asusadas por los medios e influencers. Siguiente punto. Boicota Panamericana que resultó en su decadencia. Esto sí que me resulta extraño. Canal 5 cayó debido a sus problemas internos, los pagos incumplidos de Genaro, problemas gerenciales, etcétera, etcétera. Si hubo un plan para acabar con Panamericana, fue exitoso. Canal 5 ya no es lo que era. Robotín es esquizofrénico. ¿Qué? ¡No! ¡Qué mala eres! ¿De dónde sacan estas cosas? Primero lo de María Pía y ahora esto. Solo falta que sea verdad y que quede como un pelotudo. Terminamos con el segundo nivel, ahora sigamos con el nivel 3. Nivel 3. Pichtaco. Manolo Rojas y Alfredo Benavides peces gordos. Asumo que esto se refiere a que así salgan de cada programa de turno, nunca estarán sin chamba. Si no es eso, no sé a qué se refiere. Los profetas del Incarri. Solo encontré la profecía de una figura post-llegada española, que es poderosa, un simbolismo de la visión andina acerca de este nuevo orden en sus vidas. Hay varias versiones de este mito, hasta 15, una de ellas es la de José María Arguedas. Animales cambiaformas en la sierra. De todo el folclore criptozoológico de la sierra no hallé nada referente a un animal cambiaformas. Siguiente tema. Restos de adolescente encontrados detrás del colegio en el 2010. Este caso parece perdido, ni en los historiales de páginas web noticiosas, ni en foros, nada de nada. Si alguien logra hallar algo, por favor compartan. Macanaki es pedófilo. Revisar grupos de Messenger y Telegram. Qué bueno que se tomaron la molestia de indicar dónde buscar. A ver, ¿quién no conoce al peruano más especial del momento? Porque no choque, porque no choque, porque no choque. Agacha, agacha. Ay, coche, malcriado, malcriado eres. Malcriado eres, malcriado. Ya, ahora sí. Ahora sí. Espera, nada, bro. Puta madre. Puta madre, bro. Admito que antes me caía mal por las noticias que se daba de él. Es que no quiso dejar, y mis amigos, como son frío de frío, están cogiendo, o sea, la anularon.
No, es una violación o así. No sé, pero... Estás diciendo que has violado a una chibola prácticamente. No, que... Mis amigos son fríos de frío. Por esa razón que te acusan de violador. No, que mis amigos... Bueno, que la justicia haga eso, justicia. ¿Para qué? Pero si tú sabes que yo tengo 16 años. ¿Por qué no te metes? ¿Te gustan menores? ¿Te gustan menores? Drogas importadas del Ecuador en tiempos de conflicto. No especifican a cuál de las dos se refieren, si a la del 45 o la del 95, como sea, parece ser solo rumores, esos mitos que se surgen en un entorno tan problemático. Las chicras. Encontré dos acepciones a la palabra, una es una técnica de tejido muy efectiva. La otra es una técnica antisísmica ancestral aún más efectiva. El monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. Les dejo con la nota del canal Criminalista Nocturno. Que se fuera, obligándola a vender su cama y una silla que tenía. Como era de esperarse, Pedro Alonso jamás se presentó ante la autoridad judicial y el monstruo de los Andes desapareció en 1998, luego de la visita a su madre. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de la personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Cuando hablaba de los crímenes, se refería a sus víctimas como sus amiguitas, de las cuales le gustaba tener su compañía. Solía poner 3 o 4 niñas en un hoyo y hablarles. Era como hacer una fiesta, ya que se sentía feliz. Pero después de un rato, como ellas no se podían mover, se aburría e iba a buscar nuevas víctimas, ya que para él era un lugar histórico y expresaba un trofeo simbólico. Incluso se llegó a especular que durmió con algunos cuerpos. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal. Se dice que la última vez que se le vio fue en 2010, cuando visitó a su madre, aunque el paradero de este sujeto sigue siendo un misterio. Su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Por lo menos así lo declaró a medios locales. Desde entonces no se ha sabido de él, pero en el año 2012 ocurrió otro asesinato de una niña en el municipio de Tunja, en Colombia. El responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes, por lo que se piensa que aún sigue asesinando. Hasta la fecha se desconoce su paradero y es buscado por la Interpol. De estar vivo, Pedro Alonso tendría 73 años. Todo el oro incaico está protegido por los apus. En la mitología incaica los apus son los espíritus de las montañas. Creían que eran una conexión con el mundo espiritual. De ahí a su creencia que el supuesto oro no encontrado aún sea por obra y gracia de estas deidades. Hermana de Alicia Delgado fue parte del asesinato. Uno de los casos más sonados en la farándula peruana, este punto del iceberg indica que muy probablemente la hermana de Alicia Delgado estuvo implicada, según Mamanchurra, el asesino material del crimen. El valor de la verdura con personas normales. Si no fuese por el caso de la primera concursante del programa, casi nadie recordaría que las primeras emisiones fueron con personas comunes. Ya para el cuarto programa contaron con Susy Díaz. No sé por qué lo pusieron en el iceberg. Mayor Felipe Bazán, Baguazo, está desaparecido. El mayor Felipe Bazán desapareció el 5 de junio de 2009 durante el conflicto social conocido como el Baguazo. 11 años después de este hecho, su cuerpo sigue sin ser encontrado,
pero su familia no pierde la esperanza de conocer la verdad sobre lo que le ocurrió. Lamentable realmente. La CIA engañó a Fujimori, lamento no haber encontrado nada de nada, lo que sí cuánta información sesgada con el chino rata. Keiko no debería seguir postulando, debería darse cuenta del ambiente del país donde vive. Stefano Salvini es obra. Ni sé quién es, así que mucho menos debería importarme sus gustos personales y a ustedes tampoco. Rituales satánicos en la San Marcos, hasta donde sé, la universidad también es un campo de adoctrinamiento, pero no uno de rituales oscuros. Si alguien sabe algo, por favor compártalo. Caso Pichtacos 2009, un caso horrible ocurrido hace 14 años. Lamentablemente en el Perú estos crímenes de robagrasas vuelven a repetirse. Se autodenominaban los pichtacos, que en la tradición andina describe al hombre que secuestraba y asesinaba a personas para extraer sus tejidos. Los 4 integrantes de esta banda aprovechaban aquella leyenda inca para ejecutar a inocentes, quitarles la vida en cuevas ubicadas en ceja de selva y luego sustraer su grasa corporal para negociarla en el país y el extranjero. Fue un paciente trabajo de investigación de la policía el que condujo a la detección de este clan delictivo, acusado del homicidio de Abel Matos en septiembre y la desaparición de hasta 60 personas en los departamentos de Huánuco y Pasco. Oscar Galloso tiene VIH. Una real pena, esperaba realmente no encontrar confirmación del tema, no hay nada acerca del VIH, pero la hay de un cáncer a los ganglios. Algunos dicen que contrajo el cáncer debido a que sí tiene esa inmune deficiencia. Ahora, ante su reaparición de Oscar, los seguidores del cómico no han dejado de emocionarse, aunque hay algunos detalles que han llamado la atención de todos. Yaramano se le ve muy acabado para su edad. Él y Edwin era el que le daba vida a Risas de América. Terminamos con el tercer nivel. Nivel 4. Ofrenda en el Monumental. Final original de Al fondo hay sitio iba a durar 2 horas, es obvio que esta serie tendría contemplado varias ideas para su final, entre comillas, en cuanto al tema de duración muy probablemente sea de esa cantidad. Hay que complacer a los auspiciadores, también encontré este otro final alternativo donde no muere Isabela, sino Madame. He esperado este momento durante tanto tiempo, Francesca. ¡Cierra la boca! Ahora vas a pagar la muerte de mi hija. ¿De qué está hablando esta mujer, Mother? Tu mamá mató a mi hermana. Fue para proteger a mi familia. ¡Mentira! Tú le disparaste a sangre fría y la dejaste tirada como si fuera un perro. Ahora me toca a mi hija alargar el gatillo y acabar con todo esto. No delante de Isabela. Así tiene que ser. Sangre con sida en jugos pulp, los 2000, la sola idea es aborrecible, recuerdo muy bien esos años, y ese rumor no hace eco en mis recuerdos, espero que sea solo eso, un rumor. Videos borrados de Curven, ni idea de ello, tendría que ver sus videos, no me hagan volver a hacerlo por favor. Último programa del francotirador, Lost Media. Jaime Bailey en su segundo mejor momento en la TV peruana, El francotirador es un buen programa, esos años se peleó con otro show del canal, Enemigos íntimos donde leyeron sin autorización la novela de su pareja Silvia Núñez del Arco, desde ese momento se libró una puja de declaraciones entre ambos programas. Hoy se acercó una persona a mí a entregarme un misterioso manuscrito que parece, todo indica, es parte de la novela de Silvia Núñez del Arco, la célebre, o digamos la velozmente célebre novia de Jaime Bailey. El editor que hizo eso es un canalla, no debió hacerlo. Beto Ortiz pudo haber recibido el manuscrito y pudo haberlo leído en su cama, ¿no?
Y si le provocaba, se hacía una paja. Perfecto. Estaban ahí. Y yo no sé con qué desfachatez me acusan a mí de mentir cuando ellos no pueden demostrar nada, porque no estaban ahí, no estaban pues, Jimé. Éramos tú y yo, y mis calzoncillos. Luego la señora Cisneros hace esta declaración que es francamente curiosa, hilarante, porque parece que el canal pues fuera una dictadura estalinista o un canal cubano en el que todos tienen que pensar igual. Todos en Frecuencia Latina deploramos categóricamente las graves y gratuitas ofensas emitidas por el señor Bailey en contra del presidente del directorio. ¿Todos? ¿Cómo sabe ella que todos? Ella habló con todos los trabajadores del canal. Yo he encontrado a varios trabajadores que me han dicho, bien, Jaimito. Estamos contigo, hermano. No recuerdo si llegué a ver su último programa. Si este se volvió Lost Media, espero que este fragmento encontrado sí sea sus momentos finales como el francotirador. Bienvenidos a la parte final del programa. Quiero decir unas palabras finales que quizá sean las últimas que diga en este programa, y espero que no. Yo espero que no. A mí, la verdad, me daría pena que este programa terminara. El 19 de febrero, el viernes, que cumplí 45 años, cumplió 4 años en esta segunda temporada, porque hubo una primera en el 2001. Y yo siempre me he sentido muy a gusto y muy libre en este canal. Siempre me han dejado hacer y decir todo lo que he querido. Pero sobre todo siempre he sentido una entrañable complicidad con el público. Siempre he sentido que tengo el mejor público de la televisión peruana. Werner von Braun usó el trabajo de Pedro Paulet. Este tema sí es muy interesante. Les dejo un podcast que habla del tema es del canal Matergia Realismo Fantástico con Rafa Mercado. Les dejo el enlace en la descripción. Orgías de Juan Sotomayor. El exalcalde del Yauca, de quien se confirmó dirigir una red criminal, con ese antecedente es más que una obviedad esa faena, mejor lo dejo ahí, no quiero problemas. Philippe Quaquer y Carlos Caca. En serio, vi varias entrevistas que le hizo el Sabelón al maquillador, pero de ahí... Como él concuerdo, detrás de cada gran homofóbico debe haber alguien con un problema de indefinición sexual. Yo sí le puedo decir a él o a Rodrigo, si yo fuera homosexual, ¿no es cierto? Número uno, no lo ocultaría. Porque una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser cobarde, ¿no es cierto? No tendría una doble vida, porque estoy casado, felizmente casado, tengo la suerte de que mi esposa es preciosa, ¿no es cierto? No es más o menos bonita, no es más o menos digerible, preciosa, y mis hijas, las dos, son las más lindas niñas del Perú. Y eso sí es un dogma de fe. Un dogma de fe. ¿Ya? Entonces, yo puedo entender el show business. Inclusive, Rodrigo, entiendo tu nerviosismo. ¿Por qué está nervioso? Él sabe por qué está nervioso. ¿Por qué está nervioso? A ver, como le comentaba a Mónica Cabrejos, nombre premonitorio para este tipo de temas, es difícil de explicar, ¿ya? Pero, a ver, me van a decir machista, pero lo voy a explicar en términos viriles. Cuando un hombre se va a pelear con otro, tú le hueles el miedo. ¿Ya? Correcto, y los animales también. O sea, adrenalina. Tus ojos se achican. Tus pupilas se achican. No sabes dónde poner las manos. Y tienes temor. Yo no tengo temor. El Pia Vesta, el incidente del barco danés en tiempos de terrorismo. Del puerto de Rostock, Alemania Oriental, partió el barco danés Pia Vesta en mayo de 1986. El barco estaba cargada con armas de origen soviético y estaba capitaneada por Johannes Christensen. La carga fue vendida por la empresa estatal alemana Oriental Imes, el 6 de junio de 1986. El Pia Vesta llegó al puerto del Callao sin identificarse con las autoridades peruanas y dejando parte de su cargamento. La Agencia Central de Inteligencia, CAA, alertó al entonces presidente peruano Alan García de la presencia del barco en el Callao. Por su parte, los tripulantes del Pia Vesta recibieron una llamada desconocida que les alertaba que debían abandonar el Perú.
Se desató una persecución siendo detenido el Pia Vesta en Panamá tras los contactos entre el gobierno panameño y peruano. 8. Las circunstancias sobre a quien estaba destinado el cargamento se iniciaron. Se especuló que el cargamento estaba destinado a Sendero Luminoso, al MRTA, al FMLN salvadoreño o a los sandinistas nicaragüenses, o su contraparte los contras. Una investigación del Senado peruano concluyó que el Pia Vesta estaba trasladando armas para los contras de Nicaragua. Por su parte, el capitán del barco declaró que las armas estaban destinadas a Sendero Luminoso. Primera captura de Abimael Guzmán no se hubiera cumplido por la Constitución del 79. Porque recordemos que el Perú ha tenido Constitución primera en 1823, segunda en 1825, 1828, 1833, 1839, 1856, 1860, 1867, vamos al siglo XX, 1919, 1933, 1979 y la de 1993, que es la vigente. Y he hablado en otros muchos videos que las constituciones nuestras siempre han sido creadas en autocracia, en dictadura, pero jamás en una democracia genuina. Por ejemplo, la del 79 fue bajo la dictadura de Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, y aunque tuvo una asamblea constituyente elegida por la población, no tuvo un referéndum que la aceptase una vez escrita. Entonces, la del 93 no tuvo asamblea constituyente, tuvo un congreso constituyente en la dictadura de Fujimori, y no es discutible, fue una dictadura la de Fujimori, que llamó a nuevas elecciones, pero que nace después de un autogolpe, y hubo un referéndum para aceptar esa constitución, y ganó ligeramente, por unos cuantos puntos, ligeritos nada más, en su aprobación. Ahora, la gente habla que la Constitución del 93 genera muchos problemas, que genera desigualdades, que genera conflictos, que ha marcado y ha sido marcada. Este punto sugiere que no se habría podido atrapar al terrorista debido a esa Constitución vigente hasta la del 93. Bueno, a los hechos nos remitimos. Fueron los años mozos de la Constitución del 79 donde nuestro Perú no estaba mal, estaba pésimo y jamás habríamos tenido esta noticia. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más en la edición central de El Súper Especial de 90 segundos. Entonces, si la Constitución del 93 sacó de la pobreza al 58% de la población, Dios mío, ¿cómo se puede decir que la Constitución del 93 no ha servido? Ha servido de mucho. ¿Hay que mejorarla? Sí. ¿Modifiquemos algunos artículos? Sí. Pero cambiarla totalmente para regresar al sistema del 79, o peor que el sistema del 79, que como ustedes estamos viendo en estos cuadros comparativos, son absolutamente paupérrimos comparados con el 93, es solamente un retardado mental, solamente un inválido mental, un ignorante a carta cabal, un bruto que no sabe leer un carajo, que 2 más 2 pueden ser 4.300.333. Solamente un individuo con ese nivel cognitivo puede creer que ir al socialismo puede servir para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en el Perú. Es una locura. Cristian Domínguez tuvo carrera por Julio Ceballos. A él lo motivaba la bailarina. No digas eso. Ya. Yo quiero decir todo lo contrario. Es un golpe bajo. Esto se va a poner feo. Que la bailarina decía, vamos Cristian, con fe, vamos, lo hacemos. A eso me refería. Uy. Confórmense con eso, no encontré nada del tema. Tengo una idea, cuando no haya nada pondré esto. ¡No, escucha tu madre! ¡No! 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 ¡No, pendejo! ¡No!
OVNI en la playa Pamplina años 50, quizá quiso decir Pamplona. Lamentablemente, no hallé esta noticia en específico, así que lamentablemente Majin Buu lo rará. Felpudini fue adicto a las drogas. ¿Realmente quieren meterme en problemas? Dejémoslo ahí por más curioso que sea el tema. Raúl Romero es bisexual. Carlos Alcántara nunca dejó la coca. No gastemos a Majin Buu, sino otro meme. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Pitch Taco en la era colonial, felizmente encontré uniforme del tema en la página, cielo.org.p, dice así. Durante la época colonial y el virreinato el pistaco ha sido identificado como un colonizador de piel blanca que asalta principalmente a indios que se encuentran solos en un camino aislado o solitario. El pistaco es un monje español que durante el día catequiza y en la noche extrae la grasa de los nativos para curar las llagas de los castellanos. El pistaco de aquel entonces pertenece a alguna orden religiosa encargada de atender enfermos o catequizar. Suele ser también un miembro de la nobleza, una autoridad local española, un hacendado o colono poderoso. Es el quien envía, entrena y mantiene al pistaco dentro de la cadena de producción de grasa humana y le concede un carácter de intocable, incluso en aquellos casos en los que ha sido denunciado a las autoridades. El pistaco goza pues de impunidad. Suicidios en la Mar Brava. Es el caso de una joven de 33 años, se le halló el cadáver en la playa Mar Brava del Callao. El punto sugiere suicidios, no tragedias a causa del mar. No encontré más casos así que... Me van a matar. Terminamos con el cuarto nivel, continuemos con el quinto. Nivel 5, Tarkus, primera banda proto-metal en español. Pinochet nació en Tacna cuando esta era ocupada por Chile, la teoría de que el dictador chileno sea peruano. En esta ocasión el iceberg niega esa especulación que empezó por unas declaraciones de cierto candidato de Tacna en su campaña. Siguiendo el tema uno tendrá su propia conclusión, la mía que Pinochet es chileno y nació en Valparaíso. Depredador del Braem, no quiero pensar que se refieran al depredador de la película. ¡Métete picacón en el culo! ¡Me vuelvo a California! Quizás se refieran a una banda criminal o algo así, o a lo mejor un animal. Vamos a conocer al torochuco ya. No pises este agua, mira. Especie nativa. Especie nativa de acá de la zona. Del Brae. Vecino, mira ese pescadito. Así corta. La agarras acá, te corta la mano. Vecino, mira. Rica, dice, escucha, duele, dice, escucha, ¿cómo te está oyendo? Lolita Medjud en físico, Perú y Brasil. La ignorancia a veces es un privilegio. Se trata de un libro enteramente dedicado a la pedofilia, algo así como un asqueroso manual, y me abstengo de dar más datos. Este dato sugiere que haya ejemplares impresos en Brasil y este país, esperemos que no. Leiva sabe quién mató a Luis Choi. Permanece recluido en el penal Piedras Gordas, aseguró que el fotógrafo Luis Choi fue asesinado porque estaba realizando una investigación de un caso de tráfico ilícito de drogas que involucraba a un político importante. A través de varias cartas difundidas en un programa periodístico, el asaltante de bancos contó que Lindomar Hernández, alias Puerto Rico, le contó la verdad detrás del crimen e incluso la identidad del autor intelectual, cuyo nombre no especificó. No hay datos ni nada que indique que la periodista sabe quién mandó matar al fotógrafo. Si alguien sabe algo o quiera opinar lo leo. Gustave Eiffel diseñó la Catedral de Chiclayo. Es más que curioso esta información, les dejo esta reseña. La Catedral de Chiclayo se llama Santa María Catedral, está ubicada en el parque principal de la ciudad. Su construcción es de estilo neoclásico y data de 1869 a 71, 1928 a 56. Según diseño y planos encargados a Gustave Eiffel, de quien recibe su nombre Rose Meridionale. Arquitectónicamente, la Catedral de Chiclayo responde a patrones estilísticos del neoclasicismo. La catedral se halla edificada gracias al uso de ladrillo, yeso y adobe y presenta 3 naves en su estructura. De la iglesia, resalta la bella fachada que presenta y que comprende en su diseño a una portada de 2 cuerpos, donde se observa el uso de columnas dóricas que anteceden a los arcos que se ubican en la entrada de la iglesia.
Los libertadores eran masones enviados desde Francia. Recuerdo cuando la gente creía que la teoría de los masones era como creer en reptilianos. Ahora ya aceptamos su existencia y que grandes figuras de la historia pertenecieron a esa logia, o sea que sí. Acabar con el orden monárquico en el Perú fue fraguado por masones y ahora vivimos en este nuevo orden, sí, un nuevo orden mundial. Democrático pero nuevo orden. No sé si es que fue por defecto idea francesa nuestra independencia. En fin, seguiré investigando este tema para mi manga. San Martín, Bolívar y O'Higgins. La independencia sudamericana debe su consolidación gracias al actuar de estos tres personajes. Soñadores, visionarios, persistentes, aguerridos, pero con algo más en común que solo cualidades. Y es que la idea de una América libre de España no surgió de forma espontánea en la mente de estos hombres, pues existió alguien detrás, alguien a quien la historia peruana parece haber pretendido desaparecer, alguien que recogió los ideales de la Revolución Francesa, comprendió la importancia de la coordinación durante la independencia estadounidense y supo aprovechar la caída española a manos de las tropas napoleónicas. Te presento a Francisco de Miranda, el americano universal. Radio Master inició a finales de los 80, aún sigue transmitiendo. Al fin Radio Master, dudo mucho que empezara desde finales de los 80, no solo por el tema de Loquendo, porque obviamente hay más formas de distorsionar la voz, sino porque la gente sabría más de ello. Por lo que sé, empezó en el 2010 y duró hasta el 2016. En su wiki llegué a recopilar esta información. Radio Master Lima, Perú o solo Radio Master fue un programa de radio pirata, o sea que no tenía los permisos correspondientes para estar al aire, la cual solo podía ser escuchada bajo una frecuencia de 87.5 FM originaria de Lima, el cual se caracterizaba por ser una radio conspirativa que utilizaba Loquendo, para ser más específico la voz de Carlos, para comunicarse con el público y contar sus teorías de conspiración. Hasta el día de hoy no se sabe quién estaba detrás de la radio. Algunas curiosidades: la radio llegó a acusar a los gobiernos de seguir una agenda secreta con el objetivo de reducir la sobrepoblación como parte de un nuevo orden mundial, hablando hasta de una conspiración gay donde los LGBT estaban infiltrados en los altos mandos para realizar y motivar a la reducción poblacional. En la radio se promueve el agnosticismo. En la radio se llegaron a recomendar productos y alimentos que afirmaban la curación de todo tipo de mal, dolencia y enfermedad. Hasta el día de hoy no se sabe quién estaba detrás de Radio Master o si habían más personas involucradas. Se dice que su señal aún puede ser captada, pero solo en algunas zonas específica, siendo reportada en Arequipa, bajo la señal de 88.7 FM. Otros dicen que puede ser captada en Lima bajo la señal de 100.5 FM. Si alguien sabe si volvió, por favor compártalo. Master. Radio Master, 87.5 MHz. Una emisora alternativa para la expansión de tu conciencia. 24 horas de verdadera información. Misticismo y hermetismo. Arqueología y orígenes humanos. Conspiraciones y expedientes secretos. Ciencia, astronomía, geocambios, filosofía, fenómeno ovni, fenómeno paranormal y mucho más. Radio Master, expandiendo tu conciencia. Jorge Henderson C.
Estos temas que quizá me vayan a traer problemas por acusación voy a evitarlos, gente. Ustedes digan en los comentarios si es verdura o fake. Matías Brivio sabe algo fuerte del productor de Esto es Guerra. ¡No, madre! ¿Por qué? Oscar del Portal es pedófilo. ¡Chucha, no son caras, no me golpea! ¡Escucha su padre! Sistema Uni fue para contrabandear CP. ¡Gol! ¡Gol! Benedicto Jiménez es hermano de Careyunque. ¡No, escucha tu madre, no! Mofetas humanoides realizando rituales en la sierra, los años 50. ¡No, pendejo, no! Lamento no haber encontrado nada de esos temas y abusar del especial de Majin Buu, no lo tomen a mal, loquitos. Espionaje del 2009. Creo que estos son actos repulsivos que no corresponden a un país democrático y que dejan muy mal la presencia de Chile ante el mundo. Recuerdo ese caso, allá esos años acabando la década de los 2000, pero que mejor lo resuma el canal Pizarra de Soldado, dejo el link en la descripción. Atentado frustrado de personas con nexos a grupos yihadistas. Qué horrible que fuese verdad, esas sectas aquí en mi país. Si alguien sabe a qué fallido atentado se refiere esto, por favor escríbalo. Philip Chuy Yoyi favores para estar en Tech, ni sé, ni me interesa, pero de ser verdad eso explicaría muchas cosas, ya que este personaje pertenece al mismo club de Mateo Garrido Lecca, Ricardo Rondón y Hablando Huevadas. Si alguien ve su contenido que lo haga por mí, lamentablemente mi cerebro exige carisma a los comunicadores. Nivel 5 terminado. Nivel 6, Cholotub en la mira. Beto Ortiz y abusos sexuales en discoteca El Gran Papi, Iquitos. ¿Qué problemático es esto? Claro, copiaré la técnica de matemático, que copió de Manolo. Riesgos de nada que diga, usaré lo aprendido con Manolo para estos casos. Pero, ¿cómo puede afirmar todas esas cosas si no sabe que son ciertas? ¿Quién ha dicho que es cierto? Nunca afirmar nada. Siempre dejar todo entredicho y entre líneas. Y si tienen alguna duda, al final poner sin confirmar. La mala fama de Beto Ortiz con menores es penosa. Hubo una temporada en que Beto residió en Iquitos, donde fundó una discoteca a la cual no le fue bien. Más allá de ello, no hay información, solo especulaciones de incidentes en el norte del Perú. Aldo Millaciro es drogadicto y maltratador, solo se sabe este tema que procede de Suampay, no hablaré de temas que no me constan. Estudiantes violando a profesoras en Colegio 2 de Mayo, no encontré nada de ello. Asumo que será solo especulaciones, noticias como estas obviamente quedarían registradas. Que los alumnos estén tan degenerados, sería vergonzoso. Federico Salazar murió en el 2005, primero mi tío Paul, y ahora el ñato. A quien se le ocurre estas teorías, será divertido para algunos crear leyendas urbanas, con tal que solo quede ahí. Cementerio indio en Bellavista, asumo que esta teoría hace referencia a la cultura lima y sus vestigios, no hay datos que lo confirmen en Bellavista. Cholotub y polémica paseo de promo, quien no ha escuchado hablar de Cholotube, no sé si fue la página peruana más visitada en su momento, pero sí la más famosa. Para los que no saben por qué desapareció, les cuento que fue por un tema de pornografía infantil. Un informe de un blog dedicado al tema lo resume así. Cabe indicar que, si bien la pornografía de adultos no está considerada como delito, en el portal Cholotube se habrían difundido imágenes de adolescentes menores de edad posando desnudas e incluso escolares en situaciones sexuales explícitas durante un viaje de promoción, lo que claramente estaría configurando el delito de pornografía infantil, contemplado en el artículo 183A del Código Penal, y que podría significar para los responsables una pena de 4 a 8 años de prisión. Lista de actores que participan en red de prostitución. A finales de los 90, Magali sacó el informe de las prostivedettes. Desde esos días no recuerdo algo tan bochornoso. Si es verdad, tarde o temprano saldrá a la luz algo de alguien en concreto. Algo que dijo Philip Butters hace unos días, que acerca de los viajes de personas como Yosmeri Toledo. Yosmeri Toledo la pasa viajando. Y él hizo un comentario que yo no me atrevería a hacer porque si no me consta no lo sé, pero esto es lo que Philip Butters dijo sobre Yosmeri y sobre las personas que viajan, que se dan
una vida de lujos, y uno no sabe pues realmente de dónde es que procede el dinerito, la platita para darse esos gustos. Yosmeri es puro lujo sin chambear. No, chambea. ¿Ustedes creen que todas estas chicas que van a Dubái, que van a Europa, que se toman fotos en Islas Mujeres, que no se ganan su plata chambeando? Claro que trabajan. Se ganan el dinero con el sudor de su frente y de su espalda. Pero chamba, ¿qué? Es una chamba muy antigua. Pero chamba. Tampoco no le digan a la chica que no chambee. Digo nomás. Yo... Frío de frío. Chacalón Junior caso, 2019-2020. Vaya, hay dos temas relacionados con el hijo de Chacalón en esos años, uno de trata de personas y el otro de haber avaleado a un minusválido en su concierto. ¿Qué más puedo decir? Que se haga justicia. Nicola Porchela no tiene pene por accidente. ¿En serio? Sí, entiendo que les pueda parecer interesante, pero... Puente Nuevo habitan duendes. No solo están en Plaza Vea sino también en Puente Nuevo. Sería genial que los que viven por esa zona desmientan este mito. Lo bueno de esto es que nos dan videos entretenidos. Estoy grabando, qué pendejo. Pero no, que toda la gente está ahorita en el almacén, en el área, y ustedes están acá hueveando, tío. Ustedes están hueveando, weón. Ustedes son pendejos, tío. Guarda, weón, algo pasado ahí. Weón, guarda, algo pasado ahí al fondo, weón. Checa. Guarda, weón. Checa, weón. Huevón, no sé, de repente hace rato, vamos a un libro pasado, te lo juro, weón. Te lo juro, weón. No. Weón, te lo juro, weón, acaba de pasar, weón. Te lo juro, tío. Checa, weón, checa. Nada, weón, te lo juro, madre. ¿Dónde te dio? Nada, weón. Chachapollas Nórdicos había escuchado esta información, pero dejémosle al canal Historias Ocultas. Cierto es que se ha discutido mucho sobre su origen étnico, y no solo por los relatos de los antiguos pobladores de la zona, sus momias con aparentes facciones occidentales, cabellos rubios y rojizos, así como barbas pobladas, sino también por los relatos de los españoles que lograron conocerles, tal como escribió el cronista español Pedro Cieza de León. Este describió a los chachapollas como los pobladores más blancos y agraciados de todos los que había visto en las Indias, y describió que sus mujeres fueron tan hermosas y gentiles que algunas llegaron a ser esposas de los gobernantes incas y eran engalanadas con oro de la cabeza a los pies. Por otro lado, es curioso cómo muchos de los pobladores indígenas de la zona donde habitaron los chachapollas cuentan con facciones claramente occidentales, cabellos rubios o rojizos, y en algunos casos, incluso pecas que cubren su rostro. Si bien es cierto que dichos genes pudieron haber sido transmitidos debido al mestizaje con los españoles a través de los siglos posteriores, también es cierto que estudios genéticos muestran que cerca del siglo VI de la Era Común, hubo un mestizaje leve entre la población andina y viajeros provenientes de Irlanda y Medio Oriente, lo que a día de hoy no se ha podido explicar. Evidencias que descubrió y formularía una tesis en las que describe cómo a principios del siglo II antes de la Era Común, después de la destrucción de su capital, un número de cartagineses temía que los romanos querían acabar con ellos, por lo cual decidieron escapar de Cartago y buscar deliberadamente un nuevo hogar en otra parte del mundo, lo más lejos posible de sus enemigos. Con este fin, estos se aliaron con los celtas que habitaban en la isla de Mallorca, los que a menudo les habían servido como mercenarios. Una vez aliados, un grupo de cientos de fenicios cartagineses acompañados por otros cientos de celtas comenzarían una travesía por el océano Atlántico, tratando de llegar lo más lejos posible de los romanos. Estos habrían llegado a las costas sudamericanas y una vez ahí, navegaron por el río Amazonas hasta llegar al actual Perú, donde comenzarían a desplazarse por su territorio. Julio Guzmán no estaba con una mujer en el hotel. No me sorprende, digo. No nos incumbe, su vida privada es privada, por otro lado su aspecto político espero por el bien del Perú deje la candidatura a la presidencia. De la campaña, recuerda que yo no trabajo hace más de un año. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido.
y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido. Jorge Benavides es en realidad una mujer de nacimiento. ¿Qué pasa con el que hizo el iceberg? No me pidan que lo tome en serio. Tarkus, banda peruana, primera banda proto-metal en español. Como bien nos dice Wikipedia, el metal empieza en Inglaterra en el 68 con Black Sabbath, pero en español los registros indican a Tarkus con el metal, como los Psychos con el punk en el 64. ¡Qué genial! Aquí más datos. Tarkus nace a raíz de la separación de la banda Telegraph Avenue, entre los que se encontraban los peruanos Alex Nathanson en guitarra y voz y Valo Carrillo en batería. Ellos en 1972 se unen al bajista argentino Guillermo Danlaca, con la intención de explorar terrenos que iban desde el rock duro hasta el progresivo incipiente. Finalmente se incorpora el guitarrista argentino Darío Gianella, quien junto a Danlaca serían los compositores dando forma definitiva a la agrupación. Rock duro de guitarras distorsionadas con abundancia de riffs y solos, además de una voz propia del rock metálico a veces exageradamente impostada, son los elementos preponderantes de Tarkus, que fue el primer grupo en el Perú que interpretó temas completamente en castellano para este tipo de género. La banda solo edita un long-play con una tirada muy reducida y hace algunas presentaciones antes de separarse, con el retorno de Nathanson y Carrillo a Telegraph Avenue para registrar un nuevo álbum. Taxista casi es carne de cañón en Fuga de Penal en Coro. Es un penal del Cusco. Se sabe que es el penal más productivo de todos, y que hubo un incendio provocado por un reo, pero no encontré nada acerca de lo que sugiere el iceberg. Bruno Ascenso y Bruno Pinasco son pareja. ¿Qué? ¡No! Eduardo Toguchi es pedófilo. ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! A falta de información, unos memes. Lo siento, trataré de encontrar más información. Estudia, sonso. Monstruo en el colector La Chira. Era obvio que no encontraría nada de esto. Suena genial, lo sé, pero ¿qué puedo decir? Están sugiriendo la existencia de un monstruo. Toledo nunca gobernó. Aquí supongo que harán referencia a pagos de favores por solventar la campaña, otras entidades que tenían agarrado al sano y sagrado, tomar decisiones a medida de conveniencia de terceros, y mejor lo dejo ahí. Casos de pedofilia pocas veces publicados en la TV, lo turbio y la televisión, sea el país que sea, soslaya situaciones que muy probablemente puedan molestar a gente que les conviene mantener contenta. Lo de ocultar casos de pedofilia está más allá de nuestro conocimiento. Tendríamos que contar con pruebas. Este mal que daña a la vida de infantes vergonzosamente ocurrió y seguirá ocurriendo. Esperemos pues que todo salga a la luz, caigan quienes deban caer. Al menos así podremos alardear de que somos un país civilizado. Nivel 7, Dina Paucar Boluarte Garca. Gisela Valcárcel se prostituyó en el Braem. Comenzamos mal. ¿En serio la ceñito tiene esa necesidad? O cuando aún no era la figura televisiva que es. Siguiente tema, que no quiero problemas. Kiara Pinasco es trans. ¿En serio qué pasa con el que hizo el iceberg? Obviamente no es verdura. Primer iceberg peruano posteado en el 2018. Me gustaría saber qué contenía el primer iceberg dedicado al Perú. No sé si la incluyeron por tocar temas aún más pesados. Espero poder verlo algún día. Jaime Bailey tocaba infantes. Les dije que esto estaría turbio. No hay pruebas de ello ni testimonios, así que siguiente tema, loquitos. Dina Boluarte y Klaus Schwab. La presidenta se reunió con el economista alemán y presidente del Foro Económico Mundial. Lamentablemente también descubrí que es una persona con pensamiento socialista, que admira la política de China y la considera como ejemplar en el mundo. Sabe bien que el caos controlado es importante para la agenda globalista, pero si ésta se descontrola sería fatal para ellos. En una entrevista, este personaje expresó: cuando digo que son seres humanos inútiles, no los digo desde la perspectiva de una madre, una esposa o un hijo, para que necesitamos a tantos humanos, sostuvo. En fin, dudo que Perú por ahora les importe, por ahora. Álvaro Ugas fue asesinado. Álvaro Ugas Otoya fue un destacado periodista limeño. Trabajó durante 18 años en la emisora radial RPP como conductor. Se encontraba manejando su camioneta durante la madrugada del 23 de marzo del 2009, cuando su vehículo se estrelló contra un tráiler a la altura del kilómetro 27 de la carretera Panamericana Sur. El accidente provocó que el auto del periodista quede totalmente destrozado.
mientras que él quedó con varias lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica limeña. Junto a él viajaba su colega Ítalo Uribe, quien tuvo que ser rescatado por los bomberos entre los fierros del carro. Todo parece ser que sí fue un accidente y no algo premeditado. Paloma Fiusa y su historial en Ecuador. Ella dejó nuestro país hace algún tiempo atrás, se fue a Ecuador, empezó a triunfar y es toda una estrella. Pero no una estrella por su talento, no una estrella por su música, sino que por el escándalo en el que en este momento se está viendo envuelta. Mira lo que dicen las últimas noticias. No soy adepto a temas faranduleros, sobre todo con los famosos desde el 2010, al punto. Creí que encontraría algún dato policial o turbio, pero es lo mismo que puedes encontrar en Perú. Debajo del Pentagonito hay una base militar, el cuartel general del Ejército del Perú, conocido popularmente como el Pentagonito, es la sede del Estado Mayor del Ejército del Perú. Construido en 1973 de estilo brutalista, al parecer esta sede es punto de teorías, y lo que sugiere este dato del iceberg no es tan descabellado como las anteriores posiciones. El IPEN fue fundado por Velasco para tener proyectos de fabricación de plutonio. La misma página se describe así: el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Energía y Minas con la misión fundamental de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la energía nuclear de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo nacional. En cuanto al plutonio, en el medio ambiente cuando evolucionamos, haciéndolo muy peligroso para nosotros, un elemento tan radiactivo que se desintegra por emisión de partículas alfa, que si llega a las células de tu cuerpo, su efecto principal es cáncer, siendo la base de las bombas atómicas, el combustible de reactores nucleares. Para obtenerlo se usa uranio, que por absorción de neutrones se convierte en plutonio. Su punto de fusión es de 639 grados centígrados, siendo muy bajo para un metal pesado. En fin, no creo que Velasco, uno de los peores presidentes en la historia del Perú, tenga el cerebro para bien hacer este material. Centauros en carretera, años 70, asumo que no se refieren a los seres mitológicos sino a los vehículos blindados. De ser así, hablamos de los años 70, la dictadura militar de izquierda, el autoritarismo era común. La guerra con Chile fue por intereses Rothschild. La sola idea de creer que decir Rothschild sea sinónimo de mentira, locura, fantasía, etc. es muestra de dejadez. Con solo darle un poco de tiempo a la historia de la familia, sabrán que no es tan descabellado levantar una ceja, volviendo al punto con lo de la guerra del Pacífico. Siguiente punto. Perú tiene la mayor reserva de oro en Camaná, San Juan de Chorunga. Al parecer sí es cierto, Perú es un país bendecido, lástima de un buen porcentaje de mis compatriotas y su sesgo antiminero. Los paracas y nazcas eran pelirrojos descendientes de inmigrantes del Mar Negro. Pues parece ser que es verdad. Me encanta la antropología, hay tanto por descubrir de nuestra historia. Los resultados que obtuvimos de 4 cráneos alargados eran del haplogrupo B. Esto demuestra que fueron antepasados de los nativos americanos, pero las demás muestras no lo fueron. El haplogrupo más común que se repite en los análisis es el U2E y también el H, y dentro de este el H1A y el H2. Buscando la zona donde predomina este tipo de haplogrupo, el U2E y los H1 nos lleva a un lugar entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en las montañas del Cáucaso, lo que resulta muy intrigante. Es decir, que los habitantes de Paracas proceden de Oriente Medio y en algún momento se trasladaron a Perú. ¿Pero por qué? Creo que hace 3000 años los ancestros de Paracas viajaron hacia el sur, atravesando Irak e Irán hasta el Golfo Persa, donde embarcaron poniendo rumbo hacia la costa de Perú. Estamos ante un patrón migratorio, porque esta gente, al igual que algunos nativos del área del Mar Caspio y el Mar Negro, son pelirrojos, tienen la piel blanca y los ojos verdes, algo que parece corresponderse también con los cráneos alargados de Paracas. Wendy Ramos en grupos pros. ¡No, por favor, Dios, no! Recuerdo qué bonito era ser de izquierda, porque yo era de izquierda, porque también fui joven, y cuando eres joven eres de izquierda. Yo estudié en la Universidad de Lima, que era una universidad muy sufrida, muy humilde, muy de izquierda. Ahí estudié con gente
muy pujante, como Wendy Ramos, como Jackie Fox, que eran unas chicas muy avanzadas, muy de vanguardia, ¿no? Íbamos todos a la universidad con chalequitos artesanales, ¿no? Con el pelo largo, con chaquiras, con pucas, con cosas muy autóctonas, ¿no? Estos pantalones como de yute, ¿no? De fumeque, sandalias, por supuesto, o garotas, que eran unos zapatos artesanales de gamuza que los vendían los hippies del Parque Kennedy. Eso era recontra de izquierda. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Ok. Una cosa es ser o haber sido zurdo y otra es pertenecer a un grupo tuco, cosa que no encontré ni quiero encontrar. Le tengo un afecto a los 6 integrantes de Pata Clown, por lo que quiero pensar que efectivamente esto es solo una especulación infantil. Ciudad de origen antediluviano en el mar del Callao, asumo que se refiere al Camotal, lugar que a consecuencia del terremoto en Lima de 1746, una parte del Callao se encuentra sumergida bajo el mar. Se trata del Camotal, o también conocida por los pescadores como la Atlántida peruana, la cual es un banco de arena que puede verse los días de marea baja y más durante el verano. El terremoto de 1746 ocurrió exactamente el 28 de octubre y fue aproximadamente de grado 10. Totalmente devastador en Lima y el Callao, alcanzando a localidades como Chancay, Huaurá, Barranca, Pativilca, entre otras. Algún día me gustaría ver lo que queda de él. Pedro Castillo realizó fraude en provincia, pese a medio con tendencias de izquierda, aún no hay nada claro acerca de esto, tal parece que no es verdad. La mayoría de los peruanos del sur son de izquierda. Poniéndome a pensar, el fraude explicaría el porcentaje de votos para alguien como este. En esas convenciones, porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención, porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. Creo que falta la ley más importante. La ley que haga cumplir las leyes. Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo. Con lo feo que está. 3 días de yunta, ya ves. Enseñándonos cómo se hará la tierra de manera tradicional, ahora, ancestral. 3 días de yunta. Por 70 soles son 221. Más 2 días de yunta más para cruzarlo son 210 tarao. 150 soles. La verdad, ya a estas alturas veo esto y ya no me da risa. Ya dejó de ser gracioso, ¿saben? Empezó a ser trágico ya. Porque esta muestra de absoluto irrespeto, de absoluta falta de preparación, porque está bien, uno puede ser no especialmente dotado a nivel neuronal, uno puede no haber leído mucho porque tiene una biblioteca en la nariz, ¿no es cierto? Pero por lo menos te esfuerzas, por lo menos trabajas un poquito. Con este iletrado damos por terminado el nivel 7 de este iceberg. Comencemos con el nivel 8, loquitos. Nivel 8. Carlos Castañeda más bien. OVNIs del Titicaca. Solo hallé notas de avistamientos en el lago, como siempre esto debe tener una respuesta lógica, allá quien lo quiera creer. Ollantay se ocurrió. Para los que no sepan, Ollantay es un relato transmitido de generación en generación originado en el Cusco en los tiempos del virreinato. Su historia es esta. Según cuenta la leyenda, el general Ollantay, un guerrero de origen plebeyo, fue reconocido por su gran desempeño como general del ejército inca, lo que le valió obtener un importante homenaje. Durante la ceremonia, Ollantay quedó impresionado con una bella mujer, Cusi Coilur, una de las hijas del inca Pachacútec. Este parentesco sería el eje central de un secreto romance entre ambos, dadas las leyes del imperio que solo permitían la unión entre personas con linaje inca. Pese a los obstáculos, Ollantay dio a conocer su deseo de casarse con aquella princesa, lo que causó el rechazo de Pachacútec, quien luego ordenó el encierro de su hija. Esto marcaría el inicio de un enfrentamiento entre el general y el inca que se prolongó durante 10 años. Luego de intensas batallas entre el ejército de Ollantay, asentado en la fortaleza que luego llevaría el nombre de Ollantaytambo, y las fuerzas de Pachacútec,
quien murió naturalmente años después, el joven militar pudo reencontrarse finalmente. Esta historia no es tan surrealista como otros temas que sugiere el iceberg, espero que de ser verídica se confirme pronto. La Marina de Guerra del Perú y sus instituciones son una sociedad separada del país, otro punto perdido, pero que al oír hablar de la Marina en otros medios se me hace una entidad, por así decirlo, especial. Por eso al leer esta idea aquí, me llama mucho la atención. Ya saben, si alguien sabe algo, por favor compártalo en los comentarios. Bombardeos a comunidades indígenas en la selva por parte de la FAP, no encontré algo propiamente de la FAP, pero sí del gobierno a una comunidad selvática en los 60, un informe de Wikipedia informa esto. El genocidio Matsé fue la masacre sistemática, patrocinada por el Estado peruano, contra los civiles de tribus amazónicas Matsés a orillas del río Yavarí dentro del departamento de Loreto cerca de la frontera con Brasil en 1964 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. El número de muertos y heridos es desconocido. La selva del Oriente era un tema de interés para el gobierno peruano. Belaúnde Charri ya había dejado claro en su obra La conquista del Perú por los peruanos, publicada en 1959, que la Amazonía tenía que ser aprovechada por sus recursos naturales, especialmente la madera, y conectar las ciudades amazónicas al resto del país vía carretera. En el aspecto cultural, el genocidio Matsé también formó parte del choque entre el mundo mestizo occidental civilizador y el mundo indígena amazónico, pues a pesar del mestizaje en las poblaciones de la costa y los Andes, figuras relevantes como César Lévano aplaudieron el accionar del gobierno. Una publicación en Caretas dijo: a sangre y fuego, civilización y barbarie se disputan un territorio en que hasta ayer campeaban la víbora y el tigre. Los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú que participaron en las operaciones antimatsés fueron recibidos con arengas cuando volvieron a Lima. Además, el gobierno de Belaúnde intentó justificar su accionar al acusar a los indígenas de estar formando guerrillas comunistas. Los Marañones y su curiosa desaparición, por un momento creí que se referían al fruto seco, pero no, esta teoría sugiere la desaparición de los pobladores de la provincia de Marañón. No hallé datos de esto, lo siento. Mujer calavera en Mercado del Callao. Yo amo mi camiseta blanquiazul, amo, huevón, amo. Colegio San Agustín, el de San Borja, tiene un búnker para bombas nucleares por debajo. Pero yo veo que tu camiseta es naranja. No, de mi viejo, pues yo soy blanquiazul, está la muerte. Ricardo Ford fue sugar daddy de Facundo González. Esos jugadores no tienen garra, no tienen sentimiento a la camiseta blanquiazul. Iglesia Yeso de Giselle. Se va uno de los más grandes del fútbol peruano. Francotiradores bolivianos en marcha contra Dina. No fuimos, no importa. El nivel 8 sí que tiene varios temas interesantes pero poco tratados en internet. Espero que alguno de ustedes sepa alguno de ellos para compartirlo. Sigamos. Popí Olivera fue el que trajo nuevamente a Odebrecht, el caso más sonado de esta parte del continente. Por otra parte, Olivera, un político, la sola palabra lo hace a alguien a tenerle reservas, mejor lo dejo ahí, pero no sorprende que la gente tenga especulaciones como esta en la política. PPK es miembro del Club Bilderberg. Para los que no sepan, el Club Bilderberg es una conferencia anual que reúne a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económico, político y mediático, y se ha convertido en objeto de conspiraciones y controversias durante años. Dross tiene un buen video del tema. Al punto se especula que PPK sea parte de este. Yo no afirmo nada, recuerdo haber oído algo de ello en Radio Master. PPK, conozca la verdadera identidad de PPK, es masón judío norteamericano y miembro exclusivo del Club Bilderberg. PPK más de 40 años es un infiltrado en el Perú, no puede hacer ningún desarrollo pues la mafia judía masona se los prohíbe. Los masones son esclavos de la mafia maligna judía sionista. Solo el 40% de los judíos son masones y todos los masones no judíos tanto de Estados Unidos, Europa y de Latinoamérica, solo son masonzos. Son considerados de segunda categoría, engañados y sometidos a un secretismo solo explicable con su carácter maligno.
morirán soñando que son pura filantropía, sociedades elitistas de literatos, empresarios, políticos, nobles y hasta gobernantes choros, enfermos y asesinos. Es masón judío y Bilderberg, al igual que Kissinger, Bush y los lores ingleses. Eso significa que es parte de la mafia sionista Illuminati, que invadió Irak, mató a Bin Laden y Gaddafi, echándole la culpa de supuesto terrorismo, después de hacer la operación 11 de septiembre. Túpac Amaru II y sus conexiones con la masonería. Lo que uno descubre al crecer y empaparse más de historia de lo que convenientemente te enseñan en el colegio, sobre todo si es estatal, ¿quién mejor que el Capitán Perú para dar esta clase? Créditos a su Facebook. Ante todos estos distintos rostros hay uno que ha pasado desapercibido en la historia. José Gabriel Condorcanqui pudo ser el primer masón conocido del Perú. La masonería es una sociedad secreta, o discreta, cuyas primeras logias nacieron en 1717. Sus ideas influenciaron en gran manera a la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estas ideas no distaban mucho de la sublevación que inició Túpac Amaru en 1780, lo que nos lleva a preguntar: ¿estuvo Túpac Amaru ligado a la masonería? Si bien las primeras logias se formaron tardíamente en Perú, alrededor de 1830, ya desde antes se tenía noticia de su presencia, pues en 1773 se registró un proceso inquisitorial a un masón de nombre Diego de la Granja. Sin embargo, al ser una sociedad discreta, no hay registro de la participación de Túpac Amaru y la literatura con respecto al tema es muy escasa. Por lo que decidí ir a la fuente original antes de la cuarentena. Me refiero al Museo de la Gran Logia del Perú, el cual está abierto a todo público. Además de muchos artículos muy interesantes relacionados a la participación de la masonería en Perú, encontré un estandarte de la logia NRO 42 llamada Túpac Amaru. Pregunté al guía si Túpac Amaru II había sido masón y había iniciado su sublevación siguiendo los principios de la masonería y me contestó que, si bien no existen registros de ello, su tradición indica que sí lo fue y por ello hay una logia con su nombre. Además, la logia siempre le rinde honores, como se puede ver en la segunda foto, de ser verdad. Esto arrojaría una nueva perspectiva al movimiento que iniciaría Túpac Amaru II y que nos enseña que a pesar de haber pasado 239 años de su muerte, todavía nos queda mucho por estudiar de él. El APRA es un partido masón con tintes ocultistas. Bueno, es de conocimiento público que Víctor Raúl Haya de la Torre sí era masón, pero tintes ocultistas no lo sé y no me atrevo a afirmar nada loquitos. Carlos Castañeda y su secta fue un escritor peruano naturalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castañeda, quien en escasas ocasiones hablaba en público acerca de su obra o de sí mismo, son objeto de mucha controversia. Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido, o que al menos constituyen obras de valor antropológico. Sus críticos señalan por el contrario que sus libros son una farsa, trabajos de ficción, y que no son verificables como obras de antropología. He aquí datos de su secta gracias al canal Fantasy Factory. Sus fieles, Castaneda les exigía la ruptura con sus vidas pasadas. A las mujeres, además, les exigía cortarse el pelo y renunciar a la maternidad. A los hombres les imponía el celibato, algo que él no estaba obligado a cumplir, y aprovechaba su situación de poder para realizar, como él los llamaba, coitos rituales. Pero en verdad, simplemente utilizaba su posición para tomar a la mujer que le diera la gana. Organizaba reuniones donde humillaba a los participantes, porque según decía, era la manera que Don Juan le enseñó para dejar atrás el ego, que era el primer paso en el camino del guerrero. No está claro el número de seguidores que se suicidaron pensando que así lograrían trascender, pero el hecho es que muchas familias encontraron cartas de despedida en las que se hacía referencia a este salto al abismo para lograr el paso a la otra realidad. Regreso de Topo Gigio en 2004 por Red Global. Gente, si alguien sabe algo del topo, que del italiano significa ratón, me gustaría que comentaran algo, ya que se me hace muy interesante que el canal más piña de todo el Perú tuviera ese tipo de proyectos.
Chile roba agua del Titicaca, resultaría muy extraño que fuese cierto, es aquí donde el sentimiento antichilenista puede aflorar en la mayoría de ustedes. Bien, solo encontré este informe de la página nuestroperú.com, solo reproduciré un fragmento de lo que contiene, no es que avale la información al 100%. En declaraciones formuladas al diario limeño La Razón, de 8 de abril de 2007, el congresista tacneño Jorge Flores Torres, además de advertir contra inversiones de Codelco en el Perú, manifestó que los chilenos buscarán dar batalla al Perú por el lago Titicaca y las aguas subterráneas en territorio peruano. Es interesante que mencione a las aguas subterráneas, porque en la frontera entre Chile y Bolivia los chilenos ya han empezado a succionar el agua de las capas freáticas de suelo boliviano, aprovechando la gravedad, puesto que las tierras chilenas están a más baja altura, y lo desolado de esa zona en el lado boliviano. ¿Qué harán o qué harían los chilenos para tener acceso a nuestras aguas altiplánicas? La invasión militar directa en esas tierras altas no se ve como una opción políticamente viable y sostenible. Las diferencias de delimitación las tenemos con Chile a la orilla del mar, Punto Concordia, o en el mar, pero no en el altiplano coyabino. No habría pretexto posible para que los chilenos nos roben ese territorio. Lo más factible es que opten por la infiltración paulatina, tal como hicieron con Antofagasta, territorio boliviano, el cual se llenó de inversionistas y trabajadores chilenos, que fueron la avanzada de la invasión militar chilena de 1879. En este contexto debemos ver el interés que muestran capitalistas chilenos para construir y o comprar hoteles en el contorno del lago Titicaca. Como es usual en estos casos, el enemigo del sur ya debe haber empezado a coimear a periodistas y autoridades para que hagan la vista gorda. Bien, así damos por terminado el nivel 8 del iceberg, ahora solo nos faltan los niveles 9 y 10. Iniciemos el penúltimo nivel de esta parte que se puso aún más turbia. Nivel 9, no entiendo la imagen, loquitos. Explosiones nucleares en el desierto de la costa, presencia de radón y otros elementos peligrosos en algunos desiertos. Otra vez y espero que por última no hallé nada, supongo que es solo especulación. El gobierno peruano y respetando su tierra, lo dejo ahí. Partido nazi del Perú durante los 40. Se sabe de las rutas de escape, los ratines, ventos de escape de miles de nazis que huyeron a América del Sur, siendo el asunto que compete ahora, Perú, donde las teorías de vestigios del Tercer Reich se hacen presente, como la que mataron a Banchero Rossi, etc. No hay registros de partidos de esa ideología en Perú. Si alguien sabe algo, ya saben, en los comentarios. Carlos Álvarez fue chantajeado con video XXX suyo. Admito que los temas faranduleros no son lo mío, no sé ni nos debería interesar. Si algo así sea cierto, pasemos al siguiente tema. Con 5.000 soles te puedes salvar de un caso de violación, sea caso de sembrado de pruebas, extorsión, amenaza o salvarte de un caso verídico. Esta teoría no hace más que ensuciar la sociedad peruana, nuestra condición como seres civilizados. Mientras más ponderas en la posibilidad, más das cuenta de que uno no está viviendo en un lugar seguro. Gracias a Dios no he visto ejemplos, aunque sí oí testimonios lejanos, parecidos a lo que se sugiere aquí. Incidente de Chulucana. Este es un tema de avistamiento ovni. Es obvio que hay vida fuera de este planeta, pero de ahí a que estén acá, contando con una tecnología que les permite sobrepasar su planeta, incluso que se dejen ver por tecnología humana. Les dejo un video de Curiosum Break, créditos a su canal. Ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en la ufología del Perú. 8 objetos voladores no identificados aparecieron flotando en silencio en el cielo, causando temor entre los asistentes a esta festividad. Según el testimonio de las personas que obviamente avistaron este fenómeno, los objetos realizaban movimientos que ninguna nave terrestre podría realizar, como movimientos en zigzag o hasta en formas que daban a entender que querían escribir algo, como darnos un mensaje. Sin embargo, este no sería el único avistamiento. Días después, el 25 de octubre, nuevamente, diferentes personas atestiguaron lo que sería una nueva aparición de ovnis,
Esta vez se pudo apreciar lo que sería el aterrizaje cerca a un campo de la zona, siendo este el primer caso documentado de aterrizajes de ovnis sobre suelo peruano. Muchos días después, el 15 de noviembre de ese mismo año, se pudo observar nuevamente otro ovni, pero esta vez como una luz que ingresaba al cielo de la ciudad. Estos hechos causaron mucha zozobra y curiosidad entre la población, pero no solo de ellos, ya que diferentes investigadores comenzaron a llegar a la zona para poder investigar más el caso. Recomiendo ver el video completo, link en la descripción. Inspección policial del caso Venecos Descuartizadores filtrado en YouTube. ¡Para que aprendan! ¡Calla la gente en computadora! Esto es para que aprendan a no meter la boca en la chucha de una veneca. ¿Qué esperaban? Obviamente YouTube jamás dejaría colgado ese video en su plataforma, muy probablemente esté en otras. Es cuestión de buscar esa muestra de inhumanidad extranjera. Video de autopsia de Diego Bertie filtrado, gente díganme exagerado o cualquier otra cosa, pero aun si lo hubiese conseguido y las reglas de YouTube no afectarán, no lo hubiera colgado. La DEA promueve el movimiento del Brain. El Brain es un valle que se extiende por las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín. Por otra parte, Sendero Luminoso fue uno de los grupos más violentos de Sudamérica. En el Brain, los remanentes de Sendero encontraron la forma de generar recursos del narcotráfico, conseguir poder local y cobrar cupos. Sería bueno saber de dónde sale esa especulación. La DEA, una entidad encargada de luchar contra el tráfico y consumo de drogas de Estados Unidos y exteriores. Espero encontrar más información pronto. Popí Olivera aceptó soborno de narco Oyuquito, otra teoría que llegó a este iceberg. No hay pruebas de ello, solo hilos de conversación como la que encontré en Foros Perú. Un mito pero que sí es real fue de Popí Olivera, que reabrió el juicio al narco Oyuquito, pero después cerraron el caso rapidito, porque Oyuquito le dio su billetón al nariz coqueta de Olivera. Con ese dinero se hizo su hotel en España y vive de sus rentas. Se creía moralizador pero lo tenía chantajeando al cholo sagrado. También está la historia de Popí Olivera, quien fue el de la idea de volver a contratar el Estado con Odebrecht. El mismo Popí dice que presionó al Contralor para que acepte y dé luz verde para el proyecto de Odebrecht de construir la carretera bioceánica. Fue la misma empresa Odebrecht que metió el cuento de ese proyecto de la interoceánica. Popí debería estar preso, pero ningún fiscal lo toca, ya que los juicios están dirigidos hacia adversarios políticos. No hay otro político donde salga en un video diciendo descaradamente que presionó a un contralor para que la obra sea aceptada, cuando el contralor había tachado esa obra sobrevalorada. Piedras incas fueron moldeadas por medios alquímicos. De hecho, me sorprende que no hayan más teorías del lugar más enigmático del Perú. Aquí unos datos de cómo fue realmente moldeado nuestra maravilla. La mayoría de edificaciones en Machu Picchu fueron construidas con bloques de granito, los cuales en algunos casos pesan cientos de toneladas. Estas enormes piedras están ensambladas con gran precisión, como lo hicieron los incas sin las tecnologías modernas. Esto no se debería a tecnología extraterrestre, sino, como muchas culturas del mundo, a la técnica de moldeo de piedras empleada por los incas hace cientos de años. Para esta impresionante obra se requirió de bastante piedra granítica, la misma que se hallaba en abundancia en la montaña Machu Picchu. Aún hoy es posible apreciar los bancos de piedra que se sitúan en pleno sector religioso de la ciudad inca. Gracias a esto, los incas no tuvieron la necesidad de trasladar por muchos kilómetros los bloques de piedra. La mampostería inca en Machu Picchu y otras edificaciones importantes se basaron principalmente en el trabajo arduo y paciente, así como el uso de herramientas específicas para el moldeo de piedras. Según diversas investigaciones, los incas requerían de diversas herramientas para el proceso de moldeo y afinamiento de piedras. En un primer momento requerían de un rudimentario martillo de cuarcita de hasta 10 kilos para romper los enormes bloques de piedra. En un segundo momento requerían de una herramienta de 2 a 5 kilos para pulir las caras y formas del bloque. Finalmente, necesitaban de una pequeña herramienta que pesaba menos de 1 kilo para el pulido final. Para unir los enormes bloques de piedra de Machu Picchu se requería de un trabajo paciente destinado a un trabajador especializado. Como ven, no hay nada alquímico en el proceso de desarrollo, amigos. Pasemos al siguiente tema.
Alan saliendo en las noches vestido de mujer en su primer gobierno. Alan, creí que la única teoría en su primer gobierno era la de salir de palacio a altas horas de la noche en su moto, viajando a alta velocidad por las calles limeñas. Lo de travestirse en los 80 jamás lo había escuchado. Esto parte de la suposición de que Alan padecía de trastornos maníacos depresivos o desórdenes bipolares. En fin, ya saben, si alguien quiere aportar, ahí están los comentarios. Gigantes en Marcahuasi. Esto hace referencia a un suceso en 1982 donde hay fotos y notas de la revista Oiga, y otro caso en el 2011 donde hubo una grabación. Una nota del blog Expediente Oculto lo dice así. El año pasado un vídeo grabado en Marcahuasi, Perú, llamó la atención en la web. Se trataba de la supuesta grabación de un gigante con forma humanoide de unos 3 metros de altura en la cima de un cerro de la mencionada ciudad peruana. Pues bien, el vídeo parecía ser uno de los tantos que surgen en internet y que llaman la atención, pero que son difíciles de creer y que puede ser explicado de muchas formas: ilusión óptica, algún accesorio de uno de los jóvenes como de zancos, una broma, en fin. Sin embargo, el programa Tercer Milenio, conducido por el investigador mexicano Jaime Maussan, no solo difundió estas imágenes sino que hizo el comparativo con otra imagen que se le parece mucho, y es que en agosto de 1982, la importante revista nacional Oiga publicó esta fotografía en su portada. Nivel 9 terminado más bien. ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! Ahora comencemos con el último nivel. Nivel 10. Gigante de los años 60. Mrako Subnino tuvo una aventura con el actor estadounidense Sebastian Lacos. ¿Por qué está esto en el último nivel? Video en mute donde Alan sale agonizando. Alan y su suicidio. Al enterarme de su muerte sabía que esta traería teorías de cualquier índole y así fue. Si existe ese video supongo que será colgado, sea en la Deep Web o en grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Libia queriendo hacer ataques aéreos para ayudar a Abimael Guzmán. Sorpresivamente sí hay registro de ayuda de Libia a los grupos terroristas peruanos. La nota dice así. Luego de la caída de la gran llamairilla árabe Libia Popular Socialista, se descubrió que el dictador Muammar el-Gaddafi brindó apoyo a Sendero Luminoso y al MRTA, los grupos terroristas contra los cuales combatió García y Fujimori. Un informe de la CIA de 1986 informó que Libia le ha proporcionado armas, entrenamiento y financiamiento a movimientos revolucionarios en Colombia, Chile, Ecuador y posiblemente Perú. Beto Ortiz Turismo Sexteni en Tailandia y Haití, 2013 a 2014. Efectivamente Beto estuvo en Tailandia, pero no hay pruebas de ello, por lo que sé, que esos países padezcan una pobreza y sumado a la fama del periodista los haga pensar ello es cosa de los que quieran creerlo. Yo lo dejo ahí. Foto de gigante en Perú, años 60, el iceberg sugiere el origen de esta foto, pero no hallé nada de nada, ni foros, páginas web, etc. Si alguien tiene algo de información compártala por favor. Zona de miedo, episodio recortado, niño poseído. Tal parece que sí hay personas que recuerdan el programa de temática esotérica, paranormal y misteriosa, producido por Aldo Millaciro, emitido en Canal 5 los domingos a las 11 de la noche allá por el 2011. En las discusiones del tema en los foros peruanos, no hacen mención de un episodio recortado donde había un niño poseso, una lástima. Siguiente tema. El incidente con Chan y los hombres de negro. Este es de esos incidentes donde están incluidos ovnis, esta vez en los 70 en la ciudad de Conchan y avistamientos de gente misteriosa por el incidente. Si es que les interesa les sugiero ver el episodio que Anthony Cha le dedicó al tema, link en la descripción. Sacrificios humanos en el Colegio Roosevelt. Un colegio internacional e independiente que ofrece un programa de preparación universitaria en el idioma inglés. Nuestra misión es capacitar a nuestros estudiantes a seguir su pasión por el aprendizaje, llevar una vida de integridad y crear soluciones socialmente responsables. Nuestro campus se encuentra situado en Camacho, distrito de La Molina. Ofrecemos los 3 programas del Bachillerato Internacional, acreditado por una asociación americana y el Ministerio de Educación del Perú. Por lo tanto,
Los alumnos al graduarse tienen la opción de obtener el diploma del Bachillerato Internacional, el diploma americano y/o el certificado oficial de estudios peruanos. Además, contamos con amplias y modernas instalaciones a fin de optimizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Esta teoría me parece exagerada, por no decir maliciosa. No conozco el colegio, ya que no es de mi estrato social, pero no hay pruebas de que se practiquen esas atrocidades ahí. Créanme que busqué testimonios en la web, pero si alguien tiene algo que decir, lo leo en los comentarios. Ser geométrico de Punta Negra, al igual que el caso anterior de Conchan, este es otro suceso de OVNI en que esta ocasión en Punta Negra, y como no podía ser de otra manera hay una nota de Anthony Cho, incluso una entrevista a una de las testigos. Los jugadores de Alianza Lima Lalasi de América pelearon por el dinero de la droga en el avión Fokker. Quien no oyó de esta tragedia y más aún de esta teoría, encontré esta nota en la página web El Observador. El avión de la Marina de Guerra del Perú que cayó al mar provocando la muerte de 44 personas, entre ellas a todo el equipo de Alianza Lima, habría estado cargado de drogas, dijo la viuda de uno de los jugadores a 17 años de la tragedia. El avión, un Fokker 27 de la Naval, traía al equipo, cuerpo técnico, dirigentes, simpatizantes de Alianza. Después del partido en Pucallpa, la viuda asegura tener entendido que altas esferas políticas estuvieron implicadas en el caso. En el reportaje no dicen nada de lucha por dinero ni nada parecido. Espero que al fin se esclarezca las razones de la tragedia, ya que nadie puede negar que algo se esconde en ella. Carlos Castañeda mató a Jacobo Greenberg. Otra vez tocamos a Carlos Castañeda. Jacobo Greenberg es un científico mexicano que parece ser una de las víctimas del personaje creado por Castañeda, Juan Matos. Este quedó encandilado con el mundo de la chamanería, cosa extraña ya que él es científico. En fin, hay notas de su amistad y que tiempo más tarde terminarían discutiendo y cortando lazos. Este es otro misterio sin resolver al no encontrarse el paradero ni su cuerpo. Jacobo Greenberg es uno de los científicos mexicanos que estudió la conciencia y el poder de la mente humana, y es también el hermano mayor de Ari Telch, quien desapareció misteriosamente un 8 de diciembre de 1994. Sí, dejó 55 libros publicados, desapareció hace ya 25 años, lo extrañamos mucho, no sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió. No sabemos qué pasó. Laboratorios biológicos en Iquitos, pues parece ser verdad aquí una nota de Web Diario Ahora. En nuestro país desde hace 39 años, existe el laboratorio NAMBU 6 ubicado en Iquitos y Madre de Dios que realizan investigaciones de virus y bacterias. Tsukayama y la Universidad Cayetano Heredia deberían responder por colaborar con NAMBU 6. Ya que ninguna institución del Estado está supervisando lo que se hace en estos laboratorios y no deseamos que un virus se escape de este laboratorio ubicado en Iquitos, como ocurrió en China con el COVID. Terminamos con el nivel 10 del iceberg. Fue un largo recorrido, pero esta saga termina aquí. Por ahora, quizá me anime a hacer otros iceberg o el top de los peores programas de la TV peruana, lo que logre inspirarme. Gracias por ver el video y... Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. De la campanita, suscríbete y por supuesto comenta y comparte en nuestro @taglia Twitter. Cero Fondo Producciones presenta a su amiguito el gordo Mayimbu.